Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. En la vida de Carlos, por fin todo empezaba a funcionar como él quería. Hacía 15 años que se había mudado de su pueblo natal a la gran ciudad y le encantó este nuevo lugar. Pero tardó otros 10 años en asentarse adecuadamente. Por supuesto, tendría que encontrar un buen trabajo sin estudios superiores. El joven se fue de casa en cuanto terminó la escuela. «Hijo», le suplicó su madre, que ya no era joven entonces, «continúa tus estudios. Ve a una buena universidad. Consigue una profesión. No conseguirás un buen trabajo sin ello. Te apoyaré lo mejor que pueda». «¿Qué tontería es esa, mamá?», respondió Carlos de mala gana. «¿Dónde voy a vivir? No puedo vivir en una residencia. Estamos demasiado cerca de la ciudad y no tienes dinero para el alquiler». «¿Por qué deberías pensar en esas cosas cuando tienes toda la casa para ti? No te estoy echando. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites». «No», resopló el joven. «Ya estoy harto de tu pueblo. Quiero vivir en la ciudad. Y créeme, me las arreglaré bien allí sin tu educación superior». Su madre se limitó a negar con la cabeza, pero no dijo nada. Y al final tenía razón. Sí, no enseguida, pero consiguió trabajo. En una buena empresa, en un puesto decente, con un sueldo muy bueno. Además, no es un trabajo aburrido, sino de papeleo. Perfecto. Además, había otro bonus. El jefe tenía una hija que trabajaba en la misma oficina. No era demasiado joven y casi nadie la llamaría guapa, y mucho menos hermosa. Probablemente por esa razón todavía no estaba casada, así que debería ser bastante fácil conseguirla como novia. ¿Y qué si no tiene ninguna cualidad exterior y en general es una persona muy aburrida? Pero su padre tiene una fortuna bastante decente. También quiere mucho a su única hija y no puede negarle nada. Además, es bastante viejo y cuando muere, por supuesto, todo el dinero va al bolsillo de la hija y en consecuencia el de su marido. El único problema en la vida de Carlos era su madre, que no quería dejar solo a su hijo. Venía 2 o 3 veces al año al odioso agujero donde nació y se crió. ¿Qué más podía querer? Esperaba que la ayudara de alguna manera en el jardín o tal vez que le diera algo de dinero. ¿Y para qué?, se preguntaba. ¿Merece la pena? Carlos creía sinceramente que su madre no le había hecho ningún bien en la vida, comenzando por el hecho de que le diera a luz en condiciones que él consideraba totalmente inadecuadas para un niño, y terminando por sus constantes intentos de controlar su vida. O él no le iba bien en la escuela, no quería ir a la universidad, no le gustaba el sabor de la comida. Ella era una maniática del control, una tirana de la casa. Sin embargo, en cada una de sus escasas visitas, Carlos se acordaba de sacar de la bodega de su madre todos los preparados que ella había conseguido hacer durante su ausencia. Tenía que compensar el tiempo que había pasado viajando y escuchando sus chácharas sin sentido. Ya no tenía que tolerar la presencia de su madre en su vida más que en los momentos en que por fin llegaba a su casa. Siempre se encontraban formas de recordarle a ella. Siempre que alguno de los aldeanos iba a la ciudad, no debería salir de casa. Lo encontraban en todas partes. «Carlos, tu madre me ha pedido que te diga que vengas a visitarla. Te echa de menos», dijo una vecina. «Carlos, ten un poco de conciencia. Tu madre no puede verte en absoluto», le repitió otro. «Oh, Carlos, hace mucho tiempo que no visitas nuestro pueblo», cantó la tercera con coquetería. «Mi madre te echa de menos y yo también». Le costó mucho esfuerzo decir algo neutro y cortés, y prometer que llegaría pronto, que se ocuparía de unos asuntos y luego ir directamente a ver a su madre. Aunque por supuesto quería decirle a todos que se fueran al infierno. ¿Para qué? De todos modos no me dejarían en paz, esos idiotas del pueblo. Pero si entraba en su agujero, podría tener problemas, como un accidente o algo así. Así que tenía que mantenerme dentro de los límites de la decencia. Finalmente, atormentado por estas constantes insinuaciones y mensajes, decidió salir unas horas con su madre. Estaba de peor humor que de costumbre. Y es que todo era muy inoportuno. Era como si su madre intuyera que estaba a punto de alcanzar su objetivo y estuviera haciendo todo lo posible por impedirlo. Por primera vez en 5 años, Carlos hacía progresos con Gloria, la hija del jefe.
La chica por fin se daba cuenta de las persistentes muestras de atención que el hombre le dedicaba, y esto en un momento en que él estaba dispuesto a darse por vencido e ir en busca de otra novia rica. Tal vez sintió que se enfriaba su interés y se dio cuenta de que podía perder su única oportunidad de arreglar su vida personal. O tal vez alguien le dijo que lo hiciera. De un modo u otro, Gloria se volvió notablemente más cálida hacia Carlos. Después reanudó el flujo de regalos y cumplidos que había empezado a agotarse y entonces, finalmente: Gloria, ¿por qué no vamos tú y yo a un restaurante después de todo? Podríamos relajarnos, por así decirlo, sentarnos en un ambiente tranquilo. ¿Por qué tanto juego previo?, le preguntó la chica sin rodeos. Tú y yo no somos dos adolescentes que quieren ir a restaurantes y parques. Si te pidiera que te casaras conmigo, ¿aceptarías? Llama y lo comprobaremos. Sonrió con coquetería. Animado por este enfoque práctico de los negocios, Carlos estaba ansioso por encontrar un anillo, uno que tuviera un aspecto decente y costara menos. La tarea, ya de por sí difícil, se complicaba por el hecho de que el hombre sentía como si alguien le vigilara todo el tiempo. Literalmente, donde quiera que fuera, encontraba mensajeros de su madre, y había que hacer algo al respecto. Por supuesto, no iba a anunciar la boda. Por supuesto que no. Si su madre se enteraba, vendría y lo avergonzaría, y se llevaría a todos los conocidos del pueblo con ella, incluyendo por supuesto a la coqueta Paula, que le había estado cortejando desde que era un niño. Ella no perdería la oportunidad de armar un gran escándalo y arruinar todo el evento. Por eso Carlos necesitaba desviar su atención de su difícil tarea e ir urgentemente a la odiada aldea. Esto le daría un poco más de tiempo sin el escrutinio de los aldeanos. Pero por supuesto, tales medidas solo podían ser temporales. Había que resolver el problema de una vez por todas. En esto pensaba mientras estaba tumbado en el sofá de la pequeña habitación. A su alrededor estaba su anciana madre, que no hacía más que molestar a Carlos con sus preocupaciones. Sin embargo, no iba a negarle la comida y otras comodidades, pero hubiera preferido que lo hiciera todo en silencio. «Oh, Carlos, es duro para mí estar aquí sola», suspiró. «Deberías venir más a menudo. Apenas te veo. Tengo muchos problemas de la presión. Apenas puedo mover las piernas». «¿A mí qué me importa tu tensión?», replicó Carlos irritado. «Siempre me estás hablando de tus enfermedades. ¿No tienes a nadie más con quien hablar?». «Claro que sí, pero también quiero compartirlo contigo. Sé lo que quieres, que deje mi vida acomodada y me mude aquí para trabajar en tu jardín el resto de mi vida». «¿Qué pasa contigo, Carlos? Vive como quieras. Me alegro de que te vaya bien. Es que te echo de menos, hijo. Ojalá pudiera verte más a menudo. Y puedo hacer las tareas domésticas yo misma». Murmuró algo más, pero Carlos ya no la escuchaba. Su atención se centró en un reportaje que emitía la vieja televisión. Era sobre antiguos presos. Cogió el mando a distancia y subió el volumen, a pesar de que su madre se había quejado de dolor de cabeza unos minutos antes. «Para las mujeres es aún más difícil conseguir trabajo cuando salen de la institución», dijo un periodista frente al edificio de la prisión. «Tienen incluso menos probabilidades de conseguir un empleo que los hombres que han cumplido su condena. Además, a menudo carecen de apoyo. Cuando un hombre comete un delito, su mujer suele quedarse con él, y sus familiares le prestan apoyo. Las mujeres, en cambio, solo pueden confiar en sus propias fuerzas desde el momento en que entran en prisión. A menudo, cuando salen de prisión, se dedican a trabajos ilegales mal pagados o aceptan trabajos para conseguir comida y alojamiento». «Ahí lo tienes». Carlos se sentó tan bruscamente que le tumbó de las manos a su madre el tazón de sopa que le había traído y que estaba a punto de depositar en la mesa junto al sofá. El líquido caliente salpicó sobre todo a la propia mujer, pero unas gotas cayeron también sobre el traje de Carlos. «Eres tonta», gritó. «No me sirves de nada. Solo me causas problemas». Con estas palabras se levantó de un salto. Se recompuso y salió rápidamente de la casa, bajo la mirada triste y perpleja de la anciana. A él no le importaba lo que ella pensara. En su mente había un plan para liberar para siempre a Carlos del asfixiante control de su madre. Natalia dio un tímido paso, luego otro y otro. No podía creer que por fin hubiera sucedido. Las puertas de la prisión se cerraron tras ella, igual que 12 años atrás.
solo que ahora estaba al otro lado. Aquí tenía una vida libre y pacífica. Natalia respiró el aire libre y no sintió ninguna diferencia. En la cárcel, pensó, olía exactamente igual. La euforia de sus primeros momentos de libertad fue rápidamente sustituida por una añoranza y un abatimiento abrumadores. ¿A dónde iría ahora? Su marido, por supuesto, no la había esperado, aunque él era el culpable de sus penas. Sin embargo, no estaba segura de poder perdonarle. Todas sus posesiones, incluido su único apartamento, habían sido vendidas hacía tiempo por su ex. Ahora no tenía nada, ni negocio, ni una persona querida, ni siquiera una casa. Simplemente no tenía a dónde ir. Hace 12 años, Natalia era aún joven e ingenua, pero aún así consiguió montar su propio pequeño negocio. Su principal pasión siempre había sido la cocina, así que tras ahorrar dinero de numerosos trabajos a tiempo parcial, abrió una cafetería. No solo le encantaba cocinar, sino que sabía cómo hacerlo. Así que su local se hizo popular rápidamente. A veces venía gente de la otra punta de la ciudad porque alguien les había recomendado encarecidamente que visitaran el café de Natalia. La chica pensó que pronto tendría que expandirse, contratar camareros e incluso ayudantes de cocina. Ella sola no podía con todo el trabajo. Y aún tenía que llevar la contabilidad, hacer las compras y supervisar las otras partes del negocio, que nunca le habían parecido especialmente atractivas. Pero no podía prescindir de ello. Por aquel entonces, la cafetería de Natalia empezó a ser frecuentada por un apuesto joven. Pronto descubrió que se llamaba Camilo. Aún no tenía nada de especial, conocía a todos sus clientes habituales por su nombre. Camilo elogiaba mucho tanto la cocina como el aspecto de Natalia. Siempre dejaba una generosa propina. Un día llegó a la cafetería con flores. ¿Desea una mesa para dos? La anfitriona le saludó con una sonrisa de bienvenida. No, mi asiento habitual de la ventana, si me permite. ¡Qué bien! Acabo de ver tu precioso ramo y pensé que tenías una cita esta noche. Ah, el ramo. Esto es para ti. Para mí. Natalia se sonrojó ligeramente mientras le cogía las flores. Bueno, realmente no vale la pena. Valió mucho la pena, respondió Camilo con firmeza. Eres una mujer increíble, Natalia. Guapa, inteligente y una gran cocinera. ¿Cómo podría no enamorarme de ti? ¿Estás seguro de que ibas a decir eso en voz alta?, preguntó ella. No, respondió él. Y ambos rieron alegremente. De repente, Natalia sintió que se sentía sorprendentemente bien con aquel hombre. Tal vez ya se había acostumbrado a él, ya que no era más que un visitante habitual de su cafetería. En cualquier caso, su inesperada confesión le hizo darse cuenta de que las emociones que Dimitri sentía por ella eran absolutamente mutuas. Los jóvenes iniciaron un tórrido romance que solo duró unos 6 meses antes de que Camilo le propusiera matrimonio a Natalia. A lo que, por supuesto, ella dijo que sí. Se casaron. Ahora, además de una vida personal asentada, la chica tenía una persona a quien confiar parte de su negocio del café. A él no le importó, y para empezar, Natalia decidió poner a su nuevo marido a cargo de las compras. Al principio las cosas fueron muy bien, incluso mejor de lo que ella hubiera esperado. Dimitri no solo encontraba los mejores productos, sino que, de algún modo mágico, los conseguía a precios ridículos. Si esto le parecía sospechoso a Natalia, intentaba ignorarlo. Después de todo, los productos eran muy buenos, y supuso que su marido tenía algún tipo de relación con las granjas. Tal vez sus amigos le vendían los excedentes a bajo precio, lo que era bueno para ellos y para él. En cualquier caso, un día este planteamiento desembocó en un auténtico desastre. O bien el marido había ahorrado demasiado dinero, o bien había confiado en un proveedor de confianza y no había comprobado a fondo el nuevo envío, o ambas cosas. En cualquier caso, las verduras contenían una dosis muy elevada de una sustancia tóxica, como comprobó más tarde el tribunal. Estas se habían utilizado anteriormente para el control de plagas, pero se prohibieron precisamente por su toxicidad. Como consecuencia de tal descuido, varias docenas de personas resultaron heridas y no todas lograron sobrevivir.
Pero lo peor para Natalia ni siquiera fue eso. El peor golpe fue la reacción de su marido, que negó inmediatamente cualquier relación con el caso. Eso fue lo que dijo ante el tribunal. No tuve nada que ver con los negocios de mi esposa, su señoría. Ella solo trata de culparme por lo que pasó. Nunca pensé que esa mujer haría algo así. Por supuesto, no podía demostrar lo contrario, y al fin y al cabo lo tenían todo fiado, y era su nombre el que figuraba en todos los papeles. Camilo la había convencido para que lo hiciera él mismo. Cariño, no quiero que pienses que todo lo que quiero es tu negocio. No hagamos nada oficial en mi nombre. Y ella, joven, ingenua y perdidamente enamorada, por supuesto le creyó. Y él debió de haber estado cubriendo sus apuestas para tal eventualidad. El resultado era previsible. Dimitri fue absuelto de todos los cargos y Natalia pasó varios años en la cárcel. Por suerte, su abogado pudo demostrar que no hubo malicia, por lo que la condena fue relativamente corta. El marido, sin embargo, vendió inmediatamente todas sus posesiones, incluido el café y el piso donde vivía. Por supuesto, una parte se destinó a indemnizar a las víctimas y sus familias, pero el propio Dimitri debió de ganar mucho dinero con ello. Después se divorció de su mujer, que de repente ya no le era útil. Lo hizo con tanta astucia que Natalia incluso empezó a sospechar que lo había planeado todo. Tal vez, sin embargo, la comida envenenada llegó realmente a la cafetería por un trágico accidente, y Camilo simplemente aprovechó la oportunidad. En cualquier caso, la chica no veía mucha diferencia. Resultó que se había casado con un hombre deshonesto y sin principios. Natalia sacudió la cabeza como si quisiera ahuyentar recuerdos indeseados. No quería entristecerse por el pasado, sino concentrarse en el presente. Por ejemplo, dónde podría pasar al menos unas noches. Y luego ya veríamos. Solo tenía 2 amigas de su vida anterior que la visitaban en la cárcel y le llevaban paquetes. Sin embargo, últimamente eran cada vez menos frecuentes. Era comprensible. Mientras ella estaba en la cárcel, la vida seguía fuera. Ambas tenían maridos, familias, sin tiempo para Natalia. Sin embargo, tal vez uno de ellos estaría dispuesto a ayudar. Lo primero que hizo fue acudir a Claudia. Ella siempre le había dado apoyo moral. Creía en su inocencia. Y al igual que la propia Natalia, se sorprendió cuando se reveló la verdadera naturaleza de Camilo. Además, habían sido amigas desde muy pequeñas. Habían ido a la guardería. Así que estaba segura de que su amiga no se negaría a ayudarla. Cuando Natalia llegó al apartamento de Claudia, la recibieron con vítores e inmediatamente la sentaron a la mesa. Las chicas hablaron de esto y de lo otro, y comentaron las últimas noticias. Pero cuando la exprisionera llegó al punto de su petición, notó que una sombra recorría el rostro de su amiga. «Natalia, esta noche puedes dormir en el sofá», comenzó a decir con cautela, «pero no puedo hacer nada más por ti, ¿entiendes? ¿Se opondría tu marido a que hubiera una convicta en casa?» Natalia sonrió con satisfacción. «Temo que piense que tu presencia en la casa no será buena para los niños. Además, ahora tengo trabajo en el ayuntamiento. No me malinterpretes, aún te creo. Pero a tus jefes no les gustará que se enteren de que me has acogido», asintió Natalia comprensiva. Exactamente. Era evidente que la última frase alivió notablemente a Claudia. Natalia tuvo la sensación de que estaba siendo cautelosa en su conversación por miedo a herir los sentimientos de su amiga. Más bien temía que si se negaba, podría ser objeto de violencia por parte de su amiga. Simplemente le disgustaba encontrarse en esa situación. No se quedó a pasar la noche y se marchó rápidamente antes de terminar el té. La única esperanza que quedaba era Dayana. Para ser sinceros, era una esperanza muy pequeña. Desde el principio, su amiga no aprobó a Camilo ni la relación de Natalia con él. Las chicas discutían a menudo por este motivo. La mayor fue la víspera de su boda, cuando Natalia llamó a Dayana para compartir lo que creía que era su felicidad. «Dayana, tengo buenas noticias. ¿Hiciste un plan para ampliar el negocio después de todo? Qué poco romántica eres, después de todo. Así son las cosas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Tu cabrón te trajo otra joya?» «No es un cabrón.
Natalia se indignaba habitualmente. Pero se podría decir que ¿de verdad no lo entiendes? Me temo que sí, suspiró Dayana pesadamente al teléfono. Te ha pedido que te cases con él, estoy segura. Sí, ¿no te alegras por mí? ¿Por qué tienes que estar contenta, Natalia? No es por nada. Tu Camilo te está engañando. Eso es lo que pasa. Piénsalo. ¿Cuánto tiempo llevan saliendo? ¿6 meses? No puedes salir corriendo a casarte así como así. Solo estás celosa de mí, resopló Natalia. A lo sumo, los pretendientes no se quedan por mucho tiempo. Sí, eso es porque es el tipo de hombre que me llama para casarse con él desde el principio. Y te lo advierto, no te hará ningún bien. No tengo motivos para no confiar en Camilo. ¿Y cuáles son tus razones para confiar en él? ¿Vendrás a la boda? Natalia intentó cambiar el incómodo tema. No, y tú tampoco deberías. Eso sí, no voy a sacarte del pantano en el que estás ahora mismo. Oh, ¿quién te necesita de todos modos? Quédate sentada mientras yo construyo mi propia felicidad. Dayana no asistió a la boda, pero acudió al juicio, contrariamente a lo que dijo, como representante de la defensa. Después vino también a la cárcel, pero cada vez con menos frecuencia. En una de sus últimas visitas le dijo a su amiga que por fin había encontrado al hombre adecuado para ella. La siguiente vez le dijo a su amiga que esperaba un hijo con él. No volvieron a verse, pero Natalia esperaba que la dirección de su amiga no hubiera cambiado. Aquí tuvo suerte. Dayana, ahora con su marido y probablemente un niño pequeño, vivía en el mismo apartamento que antes, pero ahí se acabó su suerte. A diferencia de Claudia, la chica ni siquiera le permitió cruzar el pasillo. Solo habló con la puerta ligeramente entreabierta. ¿Qué haces aquí? Dayana, ayúdame. Acabo de salir. No tengo a dónde ir. Ojalá pudiera quedarme unas noches. Es interesante cómo funcionan las cosas. Antes no me escuchabas y ahora vienes a pedirme ayuda. No te dije que no te iba a sacar del pantano al que te estabas arrastrando. No te advertí en lo que te podías meter con Camilo. Después de todo, no intenté ya ayudarte hace 12 años. No te he estado llevando paquetes todo este tiempo cuando en conciencia podía no hacerlo. ¿Cómo se te ocurre pedirme que te deje entrar en mi casa? Perdóname, Dayana, no te escuché, era estúpida, joven, enamorada. ¿A quién no le ha pasado? Le pasa a mucha gente, resopló Dayana, solo que no todos acaban matando y mutilando a gente inocente. Pero sabes que no es culpa mía. ¿Cómo que no? Se indignó la amiga. ¿Quién confiaría una parte tan importante de su negocio a un completo desconocido? Y de la que dependía directamente la seguridad de las personas. Vale, te has puesto en peligro con esta boda, estúpida. Por supuesto, pero es asunto tuyo. Pero lo que pasó, por supuesto, es sobre todo culpa de Camilo, pero también es tu culpa. Entonces, no, dijo Dayana con firmeza. No hay sitio en mi casa para una persona tan irresponsable. Eres peligrosa. Y no solo soy responsable de mí misma, no te dejaré entrar. Así que eso era todo. Dayana era la última esperanza de Natalia. No tenía a nadie más a quien acudir. Cruzó la ciudad hasta la estación de autobuses local. Allí dormían a menudo los sin techo. Quizá no la rechazasen. Por la mañana podría pensar en el trabajo. Sin embargo, dudaba que alguien la contratara como limpiadora por un mísero sueldo sin ningún registro oficial. Toda la pequeña ciudad conocía el incidente, y si hasta sus antiguos amigos habían llegado a mirarla con miedo y desconfianza, no digamos el resto de los habitantes, que estaban convencidos de que había envenenado a aquellas personas, que debían de ser familiares, amigos o conocidos suyos. El plan de Carlos le parecía perfecto, con una pequeña excepción. No tenía ni idea de dónde buscar a las exconvictas. No podía estar todo el día en la cárcel esperando a que alguna saliera. Pero entonces tuvo suerte. Al pasar por delante de la estación de autobuses, vio a una mujer. Estaba claro que no iba mal vestida, aunque tampoco iba en harapos. Por su aspecto, había dormido en el edificio de la estación. Parecía que aún no tenía costumbre de hacerlo. Pero eso no era lo más importante. A Carlos, su cara le resultaba sospechosamente familiar, y tras escarbar un poco en su memoria, recordó dónde la había visto.
Hace unos 10 años hubo un gran reportaje en televisión sobre el envenenamiento de los clientes de un restaurante de su ciudad. Fue un gran suceso y su madre le había hablado hasta por los codos en aquel momento. Tenía que serlo, algo que no ocurría muy a menudo en aquel agujero suyo. Y él mismo había visto las noticias un par de veces. La protagonista, la que había montado el problema, era entonces una muchacha muy joven, pero incluso en aquella mujer maltrecha que Carlos veía ahora ante sí, era bastante reconocible. Se acercó a ella con suavidad para no asustarla. Sin embargo, a ella no parecía importarle en absoluto lo que ocurría a su alrededor. Tosiendo, se volvió hacia la mujer. «Hola, ¿tú debes ser Natalia?» «Bueno, digamos que sí», dijo de forma agresiva o simplemente con cautela. «Mira, entiendo que estás en una posición muy difícil ahora mismo». Carlos intentó que su voz sonara suave. «¿De qué estás hablando?», Natalia aún le contestó bruscamente. «Natalia, no te estoy acusando de nada». Se esforzó por recordar los detalles de este viejo caso. «Fue tu marido el verdadero culpable de la tragedia. En aquel momento te creí. Solo quiero ayudarte». «¿Y cómo puede hacerlo?» «Mira, te estoy ofreciendo un lugar para quedarte. Es gratis. Por favor, cuida de mi anciana madre. Estoy muy preocupado por ella. Soy un hombre ocupado, así que no puedo visitarla a menudo». Es difícil saber qué pensaba Natalia en ese momento. Si tenía alguna sospecha, la desechó. No tenía muchas opciones y ninguna de ellas era muy buena. Tal vez aquel hombre extraño intentaba atraerla al coche para hacerle algo malo, pero tal vez era mejor que una existencia miserable sin forma de ganarse el pan. «Bien», dijo. «Entonces siéntate y te llevaré», sonrió Carlos. Así que Natalia se subió a su coche. Había otra razón por la que no tenía tanto miedo de hacerlo como muchas otras mujeres. Sabía cómo defenderse. En el camino de vuelta recordó una ocasión en la que había podido demostrarlo vívidamente. Fue en la cárcel. Había una prisionera que se creía al mando, una criminal empedernida, una asesina. Una vez en prisión, nunca se van por mucho tiempo. Por supuesto, Natalia, aparentemente tímida e indefensa, parecía una presa fácil. Durante 6 meses siguieron los abusos, y ella ni siquiera quería recordarlo. Y así, una vez más, esta misma prisionera decidió que tenía derecho a encomendarle tareas ridículas, algo como la clásica limpieza del inodoro con su propio cepillo de dientes, excepto que no tuvo en cuenta que Natalia ya estaba bastante familiarizada con la vida en prisión. Cansada de pedir justicia a los guardias, decidió actuar por su cuenta. Se negó a cumplir la orden que había recibido y esperó a que otra reclusa la atacara primero. Entonces la golpeó tanto que la llevaron a la enfermería. Si murió allí o simplemente fue trasladada, quién sabe, pero nunca volvió a la celda general. Y ninguna de sus amigas se arriesgó a provocar la ira de Natalia. Por supuesto, por eso le cayeron unos cuantos años más de condena, pero definitivamente valió la pena. Mientras Natalia recordaba, ya habían llegado al lugar. Resultó estar bastante cerca de la ciudad. Carlos abrió el portón y llamó a la puerta de la casa. No tenía llave. Su madre, por supuesto, se había ofrecido muchas veces a hacerle una, pero él no le veía mucho sentido. Y ahora se regañaba a sí mismo por esa decisión, pues le estaba haciendo perder unos minutos preciosos. Finalmente la anciana se acercó a la puerta y le abrió. Al principio se alegró de ver a su hijo en el umbral, pero entonces se fijó en Natalia. A diferencia de Carlos, la mujer no la reconoció de inmediato, pero a primera vista supo que algo iba mal. «Mamá», anunció Carlos alegremente, «esta es Natalia. Natalia, esta es mi madre. Oriana Gómez. Mamá, Natalia te va a ayudar en casa. Ya sabes, en el jardín, en la casa también. Es difícil para ti hacerlo todo sola y te sientes sola. Te has quejado. No puedo venir a menudo. Ya sabes, ella vivirá aquí en cambio». Al final de esta perorata, Oriana Gómez ya se había dado cuenta de quién tenía delante, y sin duda había descubierto el traicionero plan de su hijo. Sin decir palabra,
Se retiró al interior de la casa. Natalia la siguió. Carlos, seguro de que su misión había concluido con éxito, subió al coche y regresó a la ciudad, a una nueva vida feliz. Natalia no tardó en darse cuenta de que no era bienvenida en la casa, pero Oriana Gómez estaba dispuesta a aguantar todos los caprichos de su hijo, incluso este. Por lo tanto, la anciana no echó a su ayudante, pero tampoco le dirigió la palabra. Lo cual, sin embargo, le pareció bien a la mujer. Tenía techo y comida. ¿Qué más necesitaba? Natalia limpiaba la casa, ayudaba en el jardín, incluso cocinaba la comida. La primera vez que se hizo de todo, vio una sombra de duda parpadear en los ojos de Oriana Gómez, pero ella se limitó a salir de la cocina sin decir nada. Y después incluso comió la sopa cocinada con la mujer. Ya no parecía importarle. Si la habían envenenado no pasaba nada. ¿Qué sentido tenía una vida así, de todos modos? Poco a poco, Natalia sintió simpatía por su involuntaria casera. También comprendió que su hijo había encontrado una excusa conveniente para deshacerse de su madre. Debía de estar buscando una prisionera a propósito y por algún delito grave. Tal vez incluso con la esperanza de que un día su propia madre fuera asesinada por esta mujer. Era como si él no tuviera nada que ver. No había mucho que hacer en la casa, donde Oriana Gómez habría trabajado todo el día. La robusta y aún no saludable Natalia, que podía hacerlo en un par de horas. Este horario libre le dio la oportunidad de conseguir un trabajo temporal en la granja colectiva local. Era época de cosecha. En el pueblo poca gente conocía su pasado. Era un lugar para comenzar de cero y las noticias de la ciudad se olvidaban rápidamente. Así que la actitud de Natalia era bastante neutral. Y luego cambió a buena. Después de todo, la mujer se comportaba de forma bastante amistosa, no mostraba ninguna agresividad y trabajaba para 3 personas. Una noche, a su regreso habitual del trabajo, Natalia se dio cuenta de que algo iba mal. Por regla general, Oriana Gómez se quedaba despierta desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche, y durante todo ese tiempo se paseaba tranquilamente por la casa. Ahora reinaba un silencio absoluto en la casa. Ni el habitual crujido de las tablas del suelo ni el arrastrar de viejos pasos. La muchacha se alarmó y quitándose los zapatos entró en la habitación de la anfitriona. La anciana estaba tumbada en el sofá, casi inmóvil, moviendo solo de vez en cuando los dedos y sollozando suavemente. En el suelo, a pocos pasos de distancia, yacía un botiquín abierto, parcialmente vaciado de todos los medicamentos. Natalia miró el cuadro, maldijo en voz baja y suponiendo la causa más probable del estado de Oriana Gómez, buscó en el montón de pastillas para el corazón. ¿Estos?, preguntó brevemente, mostrando el paquete a la anfitriona. Solo pudo asentir débilmente. Natalia corrió a la cocina a por agua. Puso la pastilla directamente en la boca de la exhausta señora y la ayudó a bebérsela. Decidió que si no hacía efecto en 15 minutos tendría que llamar a una ambulancia. Pero no fue así. Rápidamente, Oriana pudo sentarse en el sofá y murmuró en voz baja. «Gracias, Natalia». Era la primera vez que se dirigía a una mujer por su nombre de pila. «De nada». Le quitó importancia. «¿Tienes algo mal o simplemente te está dando un ataque?» «Intenté llamar a mi hijo. Estaba enfadada con él cuando te trajo aquí. Quería disculparme, hablar con él. Le echo de menos. Pero él no coge el teléfono. Ojalá no lo hubiera hecho. Dijo, deja de molestarme. Te he traído un ayudante. ¿Qué más quiero de él? Sí, es triste que las personas más cercanas te traicionen así, asintió Natalia con tristeza. Te comprendo. Oriana Gómez. Pero déjame darte un consejo. Tienes que aceptarlo de alguna manera y seguir adelante, sin él. Aunque Carlos sea tu propio hijo, ya ha hecho su elección, y no a tu favor. Oriana Gómez la miró atentamente. Sabes de lo que estás hablando. Fue tu marido, ¿no? ¿Fue realmente responsable de esa tragedia? En parte también fue culpa mía, admitió Natalia. En realidad no le conocía muy bien y le confié una parte tan importante del trabajo. Era joven, estaba enamorada. Lo comprendo, asintió Oriana Gómez. Desde entonces, las relaciones entre las mujeres mejoraron considerablemente.
Ahora no solo vivían en la misma casa, sino que hablaban con regularidad y pronto se hicieron buenas amigas. Oriana Gómez se dio cuenta de que había tratado injustamente a Natalia, y fue ella quien tuvo la idea, que una vez compartió con su inquilina. Esto es lo que estaba pensando, Natalia. Eres muy buena cocinera. ¿Qué tal si tú y yo abrimos un pequeño negocio? Tengo algunos ahorros. No lo suficiente para un café completo, por supuesto, pero un puesto estaría bien. Bueno, si es un puesto, entonces necesitas algo ligero. Pasteles, por ejemplo. Es una gran idea. Podrías ponerlo en la autopista, cerca del pueblo. Hay mucho espacio para construir, y la gente pasa en coche todo el tiempo. Alguien comprará uno. Pero si el negocio no da resultado, tus ahorros no irán a ninguna parte. Bueno, tendremos que esperar al funeral, dijo Oriana Gómez con una sonrisa de satisfacción. Estaba ahorrando ese dinero para cuando muriera. Así Carlos no tendría que preocuparse. Así que las mujeres se pusieron a ejecutar su plan. Pasaron un par de semanas dándole vueltas a los detalles, calculando presupuestos y estudiando la ley. Por supuesto, Natalia ya tenía algunos conocimientos de este tipo, pero no estaría de más refrescarlos. Se preguntó qué podría haber cambiado en 12 años. Por fin, el plan estaba listo. Los lugareños aceptaron instalar una estructura sencilla por un precio muy módico, algo así como un simple puesto de mercado con un toldo. Y así empezó el comercio. Natalia horneaba pasteles por la mañana y abría su tienda a la hora de cenar y empezaba a vender pasteles. Sin embargo, pronto Oriana Gómez tuvo que implicarse en el trabajo, de modo que durante el día terminaba de hornear pasteles frescos y los enviaba al puesto con algunos de los chicos de la vecina. Ella, sin embargo, estaba muy contenta. Las tareas domésticas la distraían de sus preocupaciones personales. La mujer incluso parecía haber rejuvenecido unos años desde que habían puesto en marcha su pequeño negocio. A veces, sin embargo, pensaba en su hijo caprichoso. Por supuesto, esos pensamientos la entristecían, pero cada vez le venían con menos frecuencia. Mientras tanto, el negocio iba viento en popa. El comercio estaba en auge y la mayoría de los productos los compraban los lugareños, muy aficionados a la cocina de Natalia. Pero algunos residentes del pueblo que pasaban por allí también compraban algo. Entonces, al parecer, el boca a boca empezó a funcionar y los coches empezaron a detenerse cada vez con más frecuencia cerca de la tienda sin nombre. A todos parece irles bien. Natalia y Oriana Gómez obtienen beneficios y tienen la oportunidad de dedicarse a lo que les gusta. Los clientes disfrutaban de tartas sabrosas y naturales con rellenos de su propio huerto. Pero como de costumbre, había alguien a quien no le gustaba nada. Era un hombre de negocios local, hijo de un funcionario de un empresario de éxito. Algún tiempo, antes de que apareciera la tienda de Natalia, había abierto su propio restaurante junto a la carretera, sucio, hacinado, con comida sin sabor, preparada por su mujer. Pero el local seguía siendo rentable. Los automovilistas, hambrientos, no tenían otro lugar donde comer. Y entonces aparecieron algunos competidores. Y como sus beneficios empezaron a aumentar, al empresario casi no le quedaba nada. En varias ocasiones, envió a algunos hombres corpulentos a amenazar a Natalia. Pero ella, debido a su pasado, no les tenía ningún miedo, dando un contraataque verbal con su vocabulario acumulado. Y entonces su adversario decidió actuar radicalmente. Un día, al llegar al trabajo como de costumbre, la mujer descubrió que de la tienda solo quedaban brasas. Sollozaba tanto que todo el pueblo tuvo que consolarla. Incluso Oriana Gómez, con cuyo dinero se había creado la empresa, parecía menos afectada. «¿Qué vamos a hacer ahora?», se lamentó Natalia. «He vuelto a defraudar a todo el mundo y no queda dinero. Hemos invertido todos nuestros beneficios en el negocio». «No te enfades, ya se nos ocurrirá algo», la tranquilizó su casera. «¿En qué estás pensando?». Sin embargo, la idea se les ocurrió muy pronto. Ni siquiera las propias mujeres, sino toda la comunidad del pueblo. Al día siguiente, temprano por la mañana, Antonio, uno de los aldeanos, llegó a casa de Oriana Gómez. Parecía muy contento. «Señoras, vamos a dar un paseo», sugirió el hombre en un tono bastante misterioso.
Los condujo al mismo lugar junto a la carretera, donde había estado el malogrado puesto incendiado. Sin embargo, en lugar de sus restos calcinados había una nueva estructura. Parecía más una tienda que un puesto de mercado. Era una auténtica casita, con puerta, ventanas e incluso un pequeño letrero que rezaba con orgullo: pasteles de Oriana y Natalia. ¿Te gusta? Antonio sonrió. También tenemos una alarma contra esos bienhechores que quemaron tu puesto. ¿Cuánto te debemos por esta belleza?, soltó Natalia. Vamos, Natalia, no nos debes nada. Todos en el pueblo han invertido un poco. Nadie ha perdido nada. No queremos que nos prives de tus deliciosos pasteles. Gracias. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Los aldeanos no han olvidado la amabilidad y el duro trabajo de Natalia. Trabajó con ellos en el campo todo el otoño, codo con codo. Siempre fue educada y receptiva. Nunca se negó a ayudar a nadie. Y en ocasiones llevaba su propia comida para alimentar a los cansados trabajadores. Ellos se lo devolvían con creces. Además, el propio Antonio parecía estar interesado en la joven. También Natalia. Había que reconocerlo. Sentía cierto gusto por él. Sin embargo, ambos seguían mirándose, no querían precipitarse. Además, Natalia había aprendido por amarga experiencia que le resultaba difícil dejar que alguien se le acercara. Así que por el momento, Antonio solo tenía que visitar a Oriana Gómez de vez en cuando. Después de todo, era un poco difícil para dos mujeres en el pueblo. Así que él ayudaba donde se necesitaba la fuerza de un hombre. Podía cortar leña, arreglar algo o cargar pesados cubos del pozo. El propio Antonio se había jubilado hacía poco, aunque seguía siendo bastante joven y fuerte, solo 7 años mayor que Natalia, que aún no había cumplido los 40. Y eso que era piloto militar. Así que se trasladó al campo para disfrutar de un merecido descanso. La vida en la ciudad le era lejana. No tenía familia. Todo su tiempo y su atención solían estar ocupados por el servicio, y hay pocas mujeres que quisieran relacionarse con un militar. Siempre iba de un sitio a otro. La vida era muy angustiosa y poco estable. Natalia estaba casi segura de que había sido iniciativa de Antonio restaurar la tienda, y se sentía muy agradecida a él, aunque por supuesto no negaba la contribución de todos los demás aldeanos que de algún modo silencioso e imperceptible se habían convertido para ella en una gran familia. A partir de entonces, el pequeño negocio de Natalia y Oriana Gómez empezó a desarrollarse al máximo. En el nuevo local, consiguieron reservar una zona separada para una pequeña cocina. Esto, por supuesto, repercutió en la calidad tanto de los productos como del servicio. Los beneficios fueron en aumento. Oriana Gómez, dijo Natalia un día, he estado haciendo cuentas y nuestra tienda está empezando a amortizarse. Incluso estamos obteniendo beneficios. Así que pensé, ¿podríamos hacer reformas en la casa? Incluso podríamos ampliar un poco. Buena idea, la animó su casera. Y ya puedes dejarlo de Oriana Gómez. No soy una extraña, así que no hay necesidad de ser formal. En realidad, admitió Natalia, ojalá pudiera llamarte mamá. Llámalo así, hija mía, sonrió la anciana. Así que empezaron a reformar la casa. Natalia diseñó ella misma la casa renovada. Tenía un sueño de infancia medio olvidado, vivir en una acogedora casa de campo. Así que hizo un dibujo de cómo sería su casa ideal. A Oriana Gómez le gustó la idea. Al mismo tiempo, ampliaron el huerto y el jardín, y en general revisaron la disposición de la parcela. Ahora necesitaban un suministro mucho mayor de diversas frutas, verduras y bayas. No solo las cultivaban para ellos, y estaba claro que pronto llegaría el momento de ampliar aún más su negocio. No tardó en expandirse. Muy pronto, Natalia se presentó en la puerta del mismo empresario que una vez había quemado el puesto de pasteles y casi destruido su sueño. Sin embargo, no iba a discutir con él por ello. Enrique Guzmán, vengo a ti con una propuesta de negocios. ¿Qué? ¿Estás intentando comprar mi café? Adivinó al instante. Exactamente, y creo que la cantidad que le ofrezco le satisfará bastante bien. Sinceramente me conformo con cualquier cantidad por este agujero deficitario, resopló. Ahora tendrán que encaminarlo ustedes.
Ni qué decir tiene que con los nuevos propietarios. El café floreció. El local se limpió adecuadamente y se llevaron a cabo todos los procedimientos sanitarios necesarios. Natalia se hizo cargo de la cocina. Al principio era ella quien repartía la comida, pero muy pronto las mujeres pudieron permitirse contratar a algunos camareros. Mientras tanto, el lugar mejoraba indiscutiblemente. La casa se había ampliado y renovado por dentro y por fuera. Las ventanas ahora daban al río que fluía suavemente y al bosque de coníferas de hojas siempre verdes del otro lado. Al otro lado, crecían en hileras rectas diversos árboles frutales. El jardín también se había integrado de forma que parecía muy orgánico. «¡Qué belleza!», comentó una tarde Oriana Gómez, soñadora, mirando la puesta de sol por la ventana. «Es una lástima que seamos los únicos que podemos apreciarlo». «Es una idea», dijo Natalia al instante. «¿Y si montamos aquí, por ejemplo, un pequeño centro recreativo? Hay mucho espacio». «Pondremos casas junto al río», dijo una anciana. «Pondremos un anuncio». Y así lo hicieron. Por supuesto, contaron con la ayuda de los aldeanos, que también estaban muy entusiasmados con el trabajo en el que habían puesto su corazón y su alma. Antonio fue especialmente diligente. Por supuesto, se convirtió en el primer ayudante de Natalia en todos sus empeños, demostrando ser un hombre fiable, hábil y trabajador. En cuanto se construyeron las casas, los turistas fluyeron al pueblo como un río. En primer lugar, los que habían visitado el café de Natalia y apreciado el sabor de la comida y la calidad del servicio del local. Pero más tarde empezaron a llegar también otros. La gente venía atraída por la tranquilidad del campo y la increíble belleza natural. Y ahora, todo esto se podía disfrutar en el entorno más confortable posible. Durante la construcción, Natalia y Antonio se hicieron aún más íntimos que antes. Y un día, el hombre le trajo a su amada un ramo de flores que él mismo había recogido en el campo. A ella le pareció el ramo más bonito que le habían regalado nunca. «Gracias, son muy bonitas, como lo eres tú». «Detente, Antonio, ¿no estamos en el jardín de infantes? Dime lo que no te gusta». «Me gusta», suspiró Natalia. «¿Estás confundido sobre algo?» No, yo solo no puedo empezar a confiar en ti. Intelectualmente sé que te lo mereces más que nadie, pero no es una experiencia agradable, lo entiendo, no es gran cosa. Natalia, estoy dispuesto a darte todo el tiempo que necesites». «No», respondió ella con firmeza, «no necesito más tiempo. O pensaré el resto de mi vida, en lugar de simplemente vivir». Y así comenzó su relación. Literalmente lo hacían todos juntos y disfrutaban de cada momento en compañía del otro. Todo el pueblo parecía alegrarse por la pareja, pero especialmente, por supuesto, Oriana Gómez. Aunque su hijo la había abandonado, gracias a su traición, ahora tenía una hija encantadora, aunque no fuera suya. Las cosas le iban bastante bien a Carlos después de dejar a su madre con la exconvicta. Se casó con la hija de su jefe, como había planeado. Esto le permitió ascender en el escalafón con bastante rapidez. Después de todo, un yerno de un hombre así no podía ser un gerente mediocre. Así que el hombre se convirtió en jefe de un departamento, hecho del que estaba muy orgulloso. El hecho de que quisiera el puesto y no el trabajo asociado a él le inquietaba un poco. Esperaba sinceramente que su suegro también lo entendiera, pero parecía contar con que Carlos hiciera realmente su trabajo. Intentó enseñarle algo, le envió a cursos de formación avanzada. Por miedo a perder su trabajo, el hombre tenía que hacer algo, pero no se le daba muy bien. No sabía organizar bien el trabajo de los demás, ni mucho menos hacerlo él mismo. Además, se permitía ser grosero con sus subordinados, incluso gritarles y desquitarse con ellos su mal humor. Los empleados de su departamento huían antes de llevar unos meses trabajando en un nuevo lugar. Y lo que es peor, cada vez resultaba más difícil encontrar personal que los sustituyera. En la ciudad corrían rumores de lo mal que trataba la empresa a sus empleados. Incluso los que trabajaban en departamentos vecinos empezaban a preguntarse si necesitaban trabajar aquí. Durante todo este tiempo,
Su suegro probablemente había esperado que Carlos entrara en razón. Quizá con el tiempo se acostumbraría a sus nuevas responsabilidades y aprendería. Pero no fue así. La paciencia se acaba un día y 5 años después llamó a su yerno para hablar seriamente. Carlos comenzó con cautela. Debes ser consciente de la gran responsabilidad que se te ha confiado, ¿verdad? Por supuesto, Pedro Hernández contestó sin intuir ningún truco. Y estoy seguro de que puedes ver que no lo estás llevando especialmente bien, hizo una mueca. Pedro Hernández lo dejó estupefacto. ¿A qué te refieres? Su departamento no funciona tan bien como me gustaría. Los empleados están huyendo y la empresa tiene pérdidas. Entonces, ¿quieres enviarme a algún curso más? No, Carlos. Me temo que eso no resolverá el problema. Te estoy pidiendo que dejes mi empresa. Estrictamente hablando, tengo motivos suficientes para despedirte. Pero no somos extraños después de todo. Así que le sugiero que dimita. Si necesitas referencias para un nuevo trabajo, las tendrás. No te preocupes por eso. ¿Cómo es posible? Carlos estaba indignado. ¿Quieres privar a tu propia hija de su sostén? ¿Dónde voy a encontrar otro trabajo? ¿Sabes cómo está el paro en este país? Soy perfectamente capaz de mantener a mi hija por mi cuenta si lo necesito. Además, no tengo ninguna queja de su trabajo. El tono de Pedro se volvió mucho más frío. De acuerdo, refunfuñó Carlos, y presentó su dimisión por su propia voluntad. ¿Qué otra cosa podía hacer? Por supuesto, ni siquiera pensó en buscar un nuevo trabajo. Estaba tumbado en el sofá, justificándose por el hecho de que de todas formas no le contratarían en ningún sitio. Así que no tenía sentido molestarse. Afortunadamente, Gloria ganaba buen dinero por su cuenta, y su padre le daba dinero siempre que ella se lo pedía. Sin embargo, por alguna razón, la inquieta esposa no estaba contenta con este sistema. Al cabo de 6 meses de vida así, empezó a insinuar con insistencia que ya era hora de que él empezara a buscar trabajo. Pronto empezó a dar la lata a su marido al respecto, y a veces armaba escándalos inmensos. Con todas esas acciones, Gloria solo consiguió una cosa, que Carlos se convenciera por fin de que fue en vano que se involucrara con esta familia. El padre y la hija no le entendían en absoluto y no le apreciaban. Y él se había esforzado tanto por hacer todo lo posible por el bien de su mujer y de la empresa de su padre, y decidieron pagarle con tanta ingratitud. Carlos decidió que era hora de alejarse de ellos. Lo único que le impedía llevar a cabo este plan de inmediato era el hecho de que necesitaba dinero, al menos por el momento, hasta que se le ocurriera a dónde ir después. Y no había dinero ni de dónde conseguirlo. Sin embargo, después de pensarlo, Carlos se dio cuenta de que aún le quedaba una fuente de ingresos. Sí, es poco probable que pueda conseguir mucho dinero por la tierra del pueblo. El lugar es remoto y no está urbanizado, pero aún es posible sacar algo. Es una parcela grande, más algunos centavos por la casa. Eso debería bastar para empezar. Una vez tomada la decisión, no iba a dudar ni un segundo y se dirigió a la inmobiliaria más cercana. Por el camino, se preguntó cuánto pedir por el terreno, para no ser demasiado barato, pero tampoco para que le enviaran directamente a una dirección conocida. Hola, comenzó cortésmente al cruzar el pasillo. Me gustaría vender un terreno y una casa. Es cierto que esta última no está en las mejores condiciones, pero es una parcela grande. Por supuesto, respondió el agente, sin apartar los ojos del monitor del ordenador. ¿Dónde se encuentra su propiedad? El pueblo de San Juan. Quizás haya oído hablar de él. Está a unos 50 kilómetros de la ciudad. Al oír estas palabras, el agente inmobiliario se animó visiblemente. Incluso levantó la vista de su ordenador y miró al visitante con evidente interés. Carlos se dio cuenta de que en su mente añadía instantáneamente otra mitad al precio que se le había ocurrido. «San Juan, dices. Muy interesante. ¿Y cuánto quieres conseguir?» $1.000.000 por todo el terreno, respondió Carlos con seguridad. «Es una sugerencia excelente», exclamó el agente inmobiliario. «Le diré una cosa. Vamos ahora mismo a echar un vistazo a su propiedad». Durante todo el trayecto,
El hombre joven y demasiado enérgico no paró de hablar. No intento desanimarte, pero yo no vendería una parcela en un lugar así. Las vistas allí son increíbles. Dicen que ahora es el lugar de vacaciones más popular. Todo el mundo va allí. Los precios de la tierra se han disparado 5 veces en los últimos años, o incluso más. Carlos empezaba a pensar que el precio era una ganga. Esto, por supuesto, le deprimía. Sin embargo, aún tenía mucho que ganar con el trato. El único problema era su madre. Esperaba que ella no lo echara todo a perder nuevamente. Al menos aceptaría tranquilamente ir a una residencia. Eso, por supuesto, si ella sigue viva, de lo que él tenía dudas razonables. No era una mujer joven. ¿Quién sabía lo que podía pasar en su vejez? Sobre todo si dejaba entrar en su casa a una envenenadora conocida en toda la ciudad. Probablemente la vieja bruja ya ni siquiera vivía, así que no había de qué preocuparse. Ya en la entrada del pueblo, Carlos sospechó que algo iba mal. Recordaba el lugar tal y como lo había dejado hacía unos años. La ausencia total de carreteras, viejas casas destartaladas, jardines sin mantener. Ahora era como si el lugar hubiera sufrido una restauración global. Todo estaba limpio y bonito, y circulaban por una superficie de asfalto lisa. La parcela de su madre había sufrido la misma metamorfosis que el resto del pueblo, donde antes había un edificio ruinoso que parecía más un granero que una casa. Ahora había una auténtica mansión. Tenía 3 plantas, una exquisita decoración tallada y un letrero recién pintado que rezaba: «Descansa en casa de Oriana y Natalia». Carlos, por supuesto, se sorprendió por esta novedad, pero atravesó con confianza la puerta abierta de la propiedad. Muy pronto quedó claro que la verdadera casa, donde ahora vivía su madre, estaba un poco más lejos, por lo que el hombre recordaba, el terreno no les había pertenecido antes. Creía que había dicho que su parcela estaba aquí, oyó que decía la voz del agente inmobiliario. «Así es», dijo Carlos, «no te preocupes, yo me encargo». Llamó a la puerta y a los pocos minutos apareció en el umbral una mujer en la que apenas reconoció a su madre. Parecía aún más joven que cuando la había dejado. Iba vestida a la antigua, usanza rusa, como si fuera una especie de ceremonia, pero estaba claro que la ropa no era barata. Cuando vio a su hijo, salió por la puerta y la cerró con un portazo, como diciendo que no le invitaba a entrar. Le dirigió una mirada severa y poco amistosa, contraria a su manera habitual de ser. «Bueno, hola. Carlos, ¿por qué estás aquí?» «El joven iba a venderme ese terreno», intervino el agente inmobiliario. «¿Es así? ¿Dónde ibas a poner a tu propia madre? ¿O esperabas que llevara muerta mucho tiempo?» Carlos guardó silencio. No tenía nada que decir. «¿Y a qué precio valoraba mi hijo el terreno y al mismo tiempo la vida de su propia madre?», preguntó Oriana Gómez al agente inmobiliario. «$1.000.000 por el terreno», respondió. En ese momento, Natalia salió de la casa, vestida exactamente igual que Oriana. Se estaban preparando para celebrar un acto para los nuevos huéspedes de su centro de vacaciones. La mujer oyó cada palabra de la conversación que tenía lugar en el patio. Llevaba un papel en la mano. «Necesitaremos un notario», dijo, volviéndose hacia el agente inmobiliario. «Seguro que conoce a alguien así, ¿no? Por favor, invítalo. No se preocupe, le pagaremos por las molestias». Cuando el agente inmobiliario oyó la última frase, no dudó en marcar el número de su conocido y le dijo que llegaría en 40 minutos. A todos los presentes les pareció una eternidad. El ambiente era tenso. Todos los intentos de Carlos por apaciguar la situación se toparon con un muro impenetrable de silencio-desprecio. Por fin llegó el notario. Ayudó a Natalia a redactar un documento oficial por triplicado. Según este, Carlos renunciaba a todo, a la herencia y a los derechos sobre la tierra, así como a su propia madre. Por una cierta suma, por supuesto. La cantidad en la que él mismo la había valorado, no más de 2 horas antes. En silencio, Natalia entregó al hombre un bolígrafo y estas 2 hojas de papel. Él las firmó, sin vacilar, cogió su copia, observó con avidez cómo Natalia contaba la suma acordada. Le tendió el dinero y le dijo fríamente: «Recalcule, por favor». Eso fue exactamente lo que hizo, y cuando estuvo seguro de que nadie había pensado en engañarle,
Volvió a mirar a su madre. ¿Tienes algo de comer para tu propio hijo? ¿Qué hijo?, respondió sorprendida. El que acaba de venderme. Ya no tengo un hijo. Carlos. Sin decir nada más, Carlos se alejó del pueblo. De camino a casa, tuvo sentimientos encontrados. Por un lado, había conseguido el dinero que esperaba, pero por alguna razón no se sentía feliz por ello. Se sentía repugnado. Al llegar a su apartamento, intentó ahogar la extraña y desagradable sensación con 1 o 2 copas de coñac. No le sirvió de nada. Bebió más. De repente le invadió una fatiga increíble. Incapaz de superarlo, Carlos ni siquiera se desvistió, y mucho menos fue al dormitorio. Se quedó dormido en una silla de la cocina. Se despertó a última hora de la mañana. El largo rato que había estado en una posición incómoda hacía que le doliera todo el cuerpo. El alcohol que había bebido el día anterior también se hacía notar. Se levantó y fue al dormitorio para despertar a su mujer y exigirle que preparara el desayuno para el enfermo. Tenía la costumbre de dormir hasta el mediodía los fines de semana. Sin embargo, su mujer no estaba en el dormitorio. En su lugar, encontró una nota en la mesilla de noche. Por fin he esperado algo de ti. Como dice el refrán, de una mala oveja al menos un mechón de lana. Se ha hecho a la mar. No me esperes despierta. Gloria. Fue entonces cuando Carlos se dio cuenta que la noche anterior había estado tan cansado que ni siquiera había pensado en esconder el dinero. Había dejado la cartera justo donde era más visible. Volvió corriendo a la cocina. La cartera estaba sobre la mesa, pero no había dinero. Natalia, ¿quieres casarte conmigo? Antonio estaba de rodillas, como debe ser, y en una mano sostenía una pequeña caja con un anillo de compromiso. Claro que sí, respondió Natalia alegremente. Los habitantes del pueblo y los visitantes le ovacionaron. El ex aviador decidió hacer la propuesta en un acto que se celebraba regularmente para los nuevos visitantes del centro de vacaciones. Por regla general, esta actuación improvisada era un poco diferente cada vez, por lo que los lugareños tampoco se cansaban de acudir y disfrutar de la actuación. La boda se celebró aquí, en el restaurante del hotel Descansa en Casa de Oriana y Natalia. Todos los habitantes del pueblo asistieron como invitados de honor. La celebración fue divertida y tranquila. Todo el mundo estaba de fiesta, divirtiéndose y alegrándose por los recién casados. Un año más tarde se celebró otro acontecimiento feliz en la comunidad. Natalia y Antonio tuvieron un hijo. Oriana Gómez cuidó del niño como si fuera su propio nieto. De hecho, lo consideraba su propio nieto, igual que Natalia era su hija. Estas personas se convirtieron en su verdadera familia. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.